Y desde este espacio, desde Buenos Días, seguimos acercándonos al análisis, desmontando los acontecimientos de la farsa de San Isidro. Hoy también nos acompaña el periodista desde Radio Reloj, Raúl Menchaca, para precisamente compartir con nosotros sus valoraciones al respecto. Este 2020, sin dudas, Menchaca, se han recrudecido las medidas impuestas por el bloqueo contra nuestro país, sin tener en cuenta que ha sido un año además difícil, un contexto marcado por una pandemia como la COVID-19. Por ello, nuestro país ha tenido que establecer una estrategia económica y social que le permita, sin dudas, afrontar todas estas sanciones y también la situación epidemiológica. Muy buenos días. Ya te ponía la pregunta, ¿cómo se inserta en ese contexto, en ese escenario, toda la farsa de San Isidro y su repercusión, además, a nivel internacional? Sí, muy buenos días, Ledimar, y a ti y al resto de los televidentes. Y permíteme tomarme 2 segundos para hacer una acotación personal. Me alegra mucho compartir estudio contigo y sobre todo compartir también estudio en la cámara con mi amigo Renecito, que nos conocemos casi desde niños, ¿no? Y primera vez que los tres estamos juntos en un escenario este. Pero bueno, vayamos a lo que nos ocupa, ¿no? Realmente todo esto que ha ocurrido en San Isidro y que un poco ha conmocionado, digamos, de alguna manera a la sociedad cubana, tiene un contexto internacional mucho más profundo, ¿no? Y lo veo sobre todo inserto en esta administración Trump, que durante 4 años, no olvidemos que aplicó más de 200 medidas contra Cuba, recrudeció el bloqueo a un punto al que nunca habíamos llegado. Recordemos que en el último informe que hace Cuba, que se discutirá en marzo en la Asamblea Nacional, se evidencia que hay unas pérdidas por bloqueo superiores a los 5.500 millones de dólares, una cifra que nunca se había alcanzado en una etapa de un año. Es decir, no podemos ver todo lo que ocurre fuera de ese contexto internacional, porque recordemos también que hay una voluntad, hay una intención histórica por parte de Estados Unidos de apoderarse de Cuba. No es nueva, no está asociada a la Revolución Cubana, viene mucho más atrás, es centenaria. Recordemos que la guerra hispano-cubano-norteamericana fue la primera guerra imperialista de la historia y fue la intención de Estados Unidos de quitar el sistema colonial español para convertirnos en una neocolonia, como sucedió. Es decir, todo esto tiene una justificación histórica, no es nada nuevo. Además, durante estos 60 años de revolución, la revolución ha tenido que enfrentar en diversos momentos situaciones más o menos similares. ¿Qué es nuevo hoy? El hecho de que están las redes sociales, el hecho de que hay más acceso a Internet, el hecho de que, como por la profe Zenaida ahorita explicaba muy sabiamente, la información hoy no es vertical, la información se transmite de manera horizontal entre los teléfonos, entre los tablets. Es decir, eso es lo nuevo. Eso quizás sea un factor que modifique un poco el contexto y que aporte algo novedoso. Pero esencialmente, la intención de un grupo que no es representativo de la sociedad cubana, de ponerse en función de los intereses imperiales de Estados Unidos, no es nueva. No es nueva y, repito, no es nueva no solo por la revolución, por la etapa revolucionaria de estos 60 años, sino porque recordemos que como hay una tradición en Cuba revolucionaria, hubo una tradición también anexionista, platista, que tiene una expresión hoy diferente, digámoslo de alguna manera, pero que está ahí. Y entonces, en ese contexto en el cual la naturaleza del imperio no ha cambiado, aunque esté Obama, aunque esté Trump, aunque esté Biden, aunque esté el que esté, va a seguir lo mismo. Los métodos van a ser diferentes, eso está claro para todo el mundo. Además, Estados Unidos va a estar ahí y Cuba va a estar aquí con su proyecto social que tiene el éxito de llegar hasta aquí 60 años después de estar enfrentado a la potencia más grande de la historia. Es decir, todo ese contexto internacional, hay que verlo, internacional e histórico, hay que verlo a la hora de hacer cualquier análisis de la realidad cubana. Yo siempre que converso con las personas que no son cubanos, le digo eso, el análisis de la realidad cubana pasa siempre por un análisis de la relación, del momento de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Y desde luego estos grupos que responden a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, implicados evidentemente, lo hemos demostrado en las emisiones de Canal Caribe, implicados en tratar de subvertir el orden en nuestro país, están relacionados además con, se apropian de las propias carencias que nos impone el bloqueo para entonces tratar de justificar lo que están buscando. Mira, yo veo ahí 2 cosas. Primero, realmente el bloqueo, como hablábamos hace un momento, tiene un impacto
brutal sobre la realidad cubana. No es sobre la economía, digo la realidad porque el bloqueo es transversaliza, como se dice ahora, todo es un eje que traspasa por toda la sociedad cubana. No hay un sector de la sociedad cubana que de alguna forma u otra no sienta el impacto del bloqueo. Y a eso, como decía la profe Zenaida hace un momento, y perdónenme que retome sus ideas, pero realmente Zenaida hizo unas reflexiones muy importantes, a mí me gustaron mucho, también hay deuda. Sí, el proceso revolucionario ha avanzado mucho, pero también tenemos deuda. Eso es hay dificultades que están generadas ya no por el bloqueo, sino por nuestras propias carencias. Menchaca, pero nosotros estamos ahora mismo implicados en un proceso importantísimo de transformación de nuestro proceso económico y social, incluso en medio de un contexto como el de la pandemia. Por supuesto, no olvidemos, qué bueno que mencionas la pandemia. La pandemia nos ha costado 1.000 millones de pesos en este contexto en el que, como decía el otro día el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, no hay dinero, porque el turismo todo el mundo sabe que se cayó, llegó el recrudecimiento del bloqueo, las grandes esfuerzos que tuvo que hacer el país, gran esfuerzo que tuvo que hacer el país para sostener el sistema de salud pública, que nos costó 1.000 millones de pesos y nos sigue costando. Así es. Yo te agradezco, Menchaca, tus precisiones, tu presencia en el estudio. Sin duda este es un tema del cual podemos abordar en otras emisiones desde Buenos Días, también en otros espacios de Canal Caribe. Por falta de tiempo no podemos continuar esta conversación, este diálogo, este debate de temas medulares que mueven la agenda mediática de nuestro país. Gracias, Menchaca. Gracias a ustedes. Será en un próximo encuentro, entonces. A ustedes y a los televidentes por soportarme. Nosotros continuamos con otros temas. Vamos a actualizar temas deportivos. Está listo en el estudio Andy Luis Leal. Muy buenos días. Adelante.